Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias. Hoy, como habíamos mencionado, en nuestro mes de septiembre, un mes patrio, queríamos conversar con distintos autores sobre cómo es su proceso creativo. La clase anterior conversamos con Sergio Alejandro Amira sobre su proceso en la novela Oderkin. Hoy tenemos una escritora, a la gran Ana María Dey, que no solo es escritora de cuentos infantiles, sino que también de novelas y por supuesto que es editora de Águila Azul Ediciones. Es decir, maneja el proceso del libro desde distintos ángulos, desde su concepción a la edición y por supuesto a la publicación. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos al taller de creación literaria. Muchas gracias por la invitación y les mando cariños a todos los que nos estén viendo a través ahora en el futuro. Sí, a través, claro, que en el futuro, porque esta clase queda grabada finalmente y la subimos a YouTube. Entonces, yo en otras clases anteriores ya habíamos trabajado contigo a través de este libro. De hecho, fue una clase dedicada al espacio físico. Entonces, en el espacio físico yo mostraba cómo habían espacios como realistas, como acá, donde te podemos ver a ti sentada en un payata, que es el lugar donde transcurren Los Transeúntes, que es esta novela publicada el año pasado por El Nautilus Ediciones. Pregunta para ti, que es la pregunta que siempre hacen mis estudiantes. ¿Cómo nace para ti el proceso creativo? ¿Cómo nace en ti una idea? ¿Qué es lo primero que llega a tu cabeza cuando tú decides ponerte a trabajar como escritora? A ver, es complejo esa pregunta para mí porque yo he escrito distintas, por ejemplo, he escrito cuentos infantiles, escribí el libro de los hábitos emocionales y escribí las dos novelas, Tierra de Gracia, que es una novela de corte histórico, claro, político, y Los Transeúntes, que es de corte psicológico. Entonces, cada uno de los libros y cada uno como de los estilos me ha venido de forma distinta la inspiración. Por ejemplo, con Tierra de Gracia, si me pongo a pensar cómo me inspiré atrás de la investigación, porque era investigar un periodo político que vivimos en Venezuela antes de la subida de Chávez al poder, durante los primeros 6 años de Chávez en el poder y hasta terminar en diciembre del 2005. Entonces ahí fue creativo, porque obviamente la creatividad fue inventar a los personajes que fueron viviendo todos estos sucesos, todos estos hitos que marcaron este periodo en Venezuela. Por ejemplo, la novela de ficción de corte psicológico Los Transeúntes nació de otra forma totalmente distinta. A mí me vino la idea de escribir sobre me llegó Los Transeúntes y yo dije, wow, pero antes de eso yo había empezado a pensar que quería escribir sobre las emociones y los pensamientos de una protagonista mía más o menos de edad adolescente. Lo que sentía, cuál era la complejidad de las etapas por las que estaba atravesando. Entonces, ese proceso creativo fue totalmente distinto porque primero, después de que pensé en el título, yo sé que esa es otra respuesta, el tema de los títulos, de dónde vienen, pero en este caso me vino el título primero y después comencé a pensar en cómo podía meter en el libro el tema de los transeúntes, o sea, de cómo los transeúntes le van hablando a mi protagonista, cómo los tiene en su cabeza, cómo ellos representan sus emociones, cómo representan sus pensamientos y cómo yo los podía personificar. Por ejemplo, a veces los transeúntes, cuando estaba ella muy en calma, yo contaba, se me ocurría, por ejemplo, puedo colocar que ella está en una clase de yoga. Se me venía esa idea, entonces colocaba Florencia está en una clase de yoga, intenta hacer yoga y los transeúntes al principio se sienten y están sentados como en el mar Caribe, así casi con una piña colada y con el sol y todo paradisíaco, hasta que de repente comienzan a hacer de las suyas porque no dejan a Florencia en paz. Entonces así se me van ocurriendo las ideas creativas. La parte de la creatividad es cuando se te viene algo a la mente y tú puedes conectar una idea que se te viene
y dices, oh, ya sé dónde voy a meter esto. Y dices, esto lo voy a meter aquí, donde calza perfecto. Entonces, eso es parte del proceso creativo. Por ejemplo, con mis cuentos infantiles, déjame pensar en algunos cuentos en específico. En Pepe Cazul, por ejemplo, que habla sobre la autoestima, yo quería hablar sobre la autoestima en un cuento infantil. Entonces, Tú tenías el tema de que querías abordar en este caso. muchas veces tengo las temáticas primero, otras veces tengo los títulos, pero en el caso, por ejemplo, de Pepe Cazul, yo tenía la temática. Y hacía mucho tiempo yo había hecho un concurso en la editorial y le había pedido a mamás que me dieran títulos para una colección. O sea, una colección de varios libros infantiles. De varios libros, de 6 cuentos infantiles, que al final fue Volando Juntos, una de las colecciones, y la otra fue Pequeño Gigante. Para esas yo estaba haciendo concurso, pero muchas mamás me dieron unos títulos tan buenos que yo igual las premié, pero dejé los títulos para títulos de cuentos y no de colección. Y uno de ellos fue Pepeca Azul. Pepeca significa mariposa. Sí, significa mariposa en Aymara, me parece, si no me equivoco. Y azul por Águila Azul, por el nombre de la editorial. Entonces, primero a mí se me ocurrió hablar sobre la autoestima. Entonces, ¿a quién podía poner yo, por ejemplo, de protagonista? Y Pepeca es mariposa. Y es importante para esta temática porque la mariposa va pasando por transformaciones. También yo quería hablar de la edad de la transformación de los niños, de cómo les va cambiando el cuerpo, o de los niños que de repente necesitan usar lentes, o de los niños que tienen algún tema y eso les produce una baja autoestima. Y además yo había hecho un taller que se llama CRP, que es Círculo de Realización Personal, en el que te habla, que me parece que el primer módulo es que tú cada 20 minutos digas un me gusta. ¿Sí? Como por ejemplo, me gusta el olor a... me gusta. Me gusta estar aquí conversando con Michael. Y en 20 minutos más hay gente que pone alarmas, ¿no? Entonces me gusta, y que esos me gusta vayan conectados con los sentidos. Me gusta tocar esta textura, me gusta el sol como me pega la cara, me gusta, y ¿por qué ese me gusta es importante? Porque te hace al final ponerte en el agradecimiento, más que en lo que no me gusta, y te ayuda a poner el foco en cosas positivas. Por eso en este taller nos enseñaban esta parte. Y fíjate que yo decía, yo esta parte del me gusta la tengo que meter en algún cuento infantil para enseñarle a los niños y que ellos empiecen, los que capten y los que agarren ese libro y lo atesoren como propio, que comiencen a decir también me gusta. Entonces fusioné lo que era Pepeca Azul con su transformación, lo que era la autoestima, y le metí el me gusta. Porque cuando ella empieza a cambiar a oruga, porque primero es un huevo, y sus compañeras que son la hormiga, la flor y la abeja, le están diciendo, no, tú tienes que sentirte bella porque primero es de dentro hacia afuera, y ella se sentía horrible, que era una oruga espantosa. Y una de ellas le enseña a decir, mira, ¿sabes qué? A mí lo que me ayudó mucho, le dice la abeja, es comenzar a agradecer y a decir me gustan las cosas que veo. Y ahí metí lo del taller que yo hice. Entonces así voy metiendo en los libros las cosas que voy viviendo y que quiero transmitir en el fondo. Entonces es una mezcla de creatividad, de las experiencias que tengo, de conocimiento que tengo, que quiero transmitir y comunicar para que las personas también tengan herramientas para ir creciendo. Porque por ahí alguien lee algo y dice, wow, sí, mira, esto está interesante, lo podría hacer. O mira, esto me gusta, por ejemplo. Por ejemplo, a Z7 va a la Tierra. ¿Cómo se me ocurrió? Cuando Matías, mi hijo, que hoy tiene 12, tenía 5 años, me preguntó un día, mamá, ¿qué es la oscuridad? ¿Por qué la oscuridad es mala? Esa era su visión a los 5 años. Entonces yo le invento un cuento ahí mismo,
le tengo que inventar un cuento porque era de noche, y le cuento la historia de un niño que vive en el sol, que es perfecto, pero que siempre está viendo ese planeta de colores azul y verde y café, y quiere bajar a la Tierra y volverse humano. Entonces le pide al Consejo del Universo que si puede bajar a la Tierra. Bueno, cuento corto, esa historia la saco en la colección Pequeño Gigante y le coloco AZ7 va a la Tierra. AZ7 porque, no sé por qué, pero fue un título que se me vino y sonaba así como medio robot, así como de la galaxia, como de la galaxia, y se convirtió en una historia. ¿Y por qué tiene que ver el tema de la oscuridad que me decía mi hijo? Que AZ7 es pura luz. Y cuando AZ7 sí lo aceptan bajar a la Tierra, o sea, le dicen que sí, cae en una familia donde tiene un hermano y una mamá, y él comienza a vivir cosas desagradables que son las emociones que no son tan agradables. Situaciones en las que pelea con el hermano y siente rabia, siente miedo, siente pena, y son cosas que nunca ha sentido antes, emociones que nunca ha sentido. Entonces, cuando a él le toca decidir al año si regresa al sol a ser perfecto, porque él cuida del sol y vive en su volcán de lava, o quedarse en la Tierra, él decide que quiere quedarse en la Tierra viviendo las experiencias de los seres humanos, porque también hay muchas cosas que le gustan. Oye. Entonces de ahí se me ocurre, de lo que me dijo mi hijo, se me ocurre esta historia. Entonces puede ser de tantos distintos. De repente hay mamás que me decían, Anita, por favor, escribe un cuento sobre la llegada de una hermanita, la llegada de una hermanita, la llegada de una hermanita. Y no era mi tema, no era algo que a mí yo dijera, wow, me súper apasiona, porque mis hijos se llevan 1 año, ya ellos pasaron esa etapa y nunca se tuvieron celos porque no les dio tiempo. Claro, no alcanzaron. No alcanzaron, o sea, hasta han tenido 1 año y 2 meses y no cachaban nada cuando llegó Matías. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me conecto con eso? Y de repente se me ocurre un título, porque yo decía, le tengo que poner un título, no así como, ay, la llegada de un hermanito. ¡Qué fome! Claro, que fuera algo original y que fuera el propio tuyo en realidad. Claro, algo que fuera así como, wow, quiero impactar. Y de repente se me viene hacia la cabeza una intrusa en casa. Y yo dije, ese es. Y a raíz de ese título me inspiré a escribir de cómo partía la historia. Soy inmensamente feliz, soy la única hija, sobrina, nieta. Soy yo la reina de la casa, la princesa. Hay fotos de mí por toda la casa, así empieza. Y cuando me doy cuenta cómo me inspiré para crear esa historia fue cuando una mamá me dijo, oye, Anita, ¿te inspiraste a raíz de tus hijos? Y yo digo, no, si los niños se llevaron muy poco tiempo. Y de repente me hace algo clic en el cerebro y digo, mi hermano y yo. Mira. Y fue porque yo tenía 4 años y medio cuando nació mi hermano y siempre fui celosa de él. Entonces, para mí él fue un intruso. Claro, finalmente es muy bonito cómo tú nos cuentas y nos presentas que las cosas que te ocurren a ti en la vida son dignas de ser incluidas de alguna manera dentro de una obra. Uno no necesariamente tiene que basarse en cosas que están lejos de uno, sino que uno puede tomar aquellos elementos que a uno le gustan, que son de su interés y que a veces ni siquiera se da cuenta que los tiene dentro de sí mismo para expresarlo. Es súper interesante. Pero ahora, tú tienes la idea. ¿Y qué utilizas? ¿Utilizas una libreta? ¿Dónde apuntas esas ideas? Porque me imagino que ahora estás haciendo cosas de la casa cuando llegan las ideas. ¿Pero qué utilizas? ¿Una libreta? ¿Utilizas el teléfono? ¿Te sientas al computador? Loco. No almorcen, espérenme, me siento al computador. ¿Cómo haces tú para ir registrándole esos golpes de inspiración que te llegan? ¿Cómo le vas dando forma? Mira, si supieras que a mí me encanta mucho escribir en libretas y escribo todo lo que voy a hacer a la semana en mi agenda y todo, y me encanta escribir en papel. Si estoy tomando un curso, escribo ya en un cuaderno y todo así súper matea y con colores y me encanta. Pero con los libros no me pasa eso. Con los libros, por ejemplo, cuando escribí Los Transeúntes, primero comencé a escribir los fragmentos de Los Transeúntes antes de escribir el libro. Y los escribí en las notas de mi celular. Estaba haciendo cualquier cosa, para mí es súper cómodo, te digo. Además que las notas del celular llegas y ¡pum!, te las mandas al correo.
Ah, y me las mandaba al tiro al correo. Entonces después me quedan en email y después las organizaba dentro de un Word, obviamente, y la novela en sí, con los personajes, la protagonista y todo, y la historia la fui escribiendo sí en el computador. También de repente me mando a mí misma audios, o sea, me dejo grabado audios. O ahora decidí que porque empecé a escribir unas canciones. Porque me pidieron unos amigos que van a hacer un disco, que si me conectaba con ellos escribiendo algunas cosas, y me surgieron 3 canciones así en 3 horas. Entonces dije, voy a agarrar un cuaderno que sea puro para escribir, pero no para escribir un libro que está escribiendo, ¿me entiendes? Sino para escribir todo lo que se me ocurra, porque de ahí yo voy a poder sacar ideas y juntar ideas de una segunda página que escribí, algo que me llamó la atención con algo que escribí en la página número una 20. base de datos, como tener una base de datos de tu imaginación, como eso. Eso, es como ir vaciando mi imaginación en un cuaderno especial. Y eso me tiene, no lo he empezado todavía, de hecho lo voy a empezar hoy que es 7. Ah, Y bueno. eso me tiene, sí, y eso me tiene muy motivada y voy a partir con estas canciones. Por ejemplo, Ser el Secreto, que lo estamos haciendo tú y yo juntos, cuando nos juntamos a comenzar a escribir, comencé a escribir en un cuaderno. Por ejemplo, los personajes, cómo quería que fueran los personajes las mujeres que a mí me tocaba así como más embellecer, claro. Y sacarle un poco las características, sí, en todos lados al final. En todos lados, porque lo que no hago es ir a aprender el computador cuando tengo una idea. No. Ah, ya, tú no funcionas así. No, en el computador sí, yo me siento a escribir Ser el Secreto y me siento a escribir en el computador. Me siento a escribir un libro y me siento... Es como el proceso como de secretaria ya, como de tener que estar redactando y todo, pero las ideas cuando te llegan quedan ahí registradas en otras vías. Computadores Y para... también en mi agenda voy anotando cosas alrededor, porque viste que en la agenda adentro de los días voy escribiendo, no sé, reunión, mastermind, los niños tienen tal cosa, todo eso, y alrededor también lo voy llenando tú lo ves y dices, Claro, ¿dónde o está sea, el ¿cómo orden? lo leo? Para que haya orden. Entonces, como que no sé. Claro, mira, no sé, te voy a mostrar porque mi agenda la tengo aquí mismo, como una hojita de mi agenda, para que se hagan una idea. Sí, está claro, mira, allá arriba está. Eso es más o menos, claro. Me vienen ideas, ponte tú, entonces... Vas completando. Pero yo creo que tu agenda tiene lo más entretenido, está por fuera, la parte fome es la que está sí. en los días. La parte fome son las citas, de repente, no sé, el doctor o cosas, o los niños que tienen una clase de esto, o las cosas que uno tiene así, pero alrededor, después voy a tener que repasar, porque después ni me acuerdo dónde lo escribí, qué escribí, cómo. Pero es muy entretenido. La verdad es que el proceso de escritura y de ser creativo, de juntar las ideas, por ejemplo, el camaleón explorador. Ya, si no sé si tenemos más tiempo, pero ese es súper... Una pregunta más, pero cuéntame. Pero te digo eso rápido. El camaleón explorador, el título también surgió de una mamá de este mismo concurso, porque al final premia como a 10 mamás de todos los títulos buenos que me dieron, porque participaron como 300. Y nada, el camaleón explorador. Y en la última colección mía, El pájaro de fuego, yo quería escribir un cuento que hablara sobre las emociones, sobre el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Y de repente yo digo, podría ser el camaleón explorador y unirlo con el tema de las emociones. Y pensé, ¿cómo lo hago? Y lo que hice fue empezar a investigar cuál era el lugar del mundo en donde habitan más los camaleones. O sea, el lugar del mundo donde está repleto de camaleones. Y es la isla de Madagascar, en África. Entonces empecé a investigar sobre la isla, que es la 4ª isla más grande del mundo, y tiene unas especies increíbles. Entonces, al camaleón le inventé que tiene una lupa en el ojo y le puse de nombre Lupi. Y a través de esa lupa, es como una lupa mágica, y con esa lupa él puede ver las emociones en los otros animales. Y como es un camaleón, se mimetiza con esas emociones y con el color de la emoción. Entonces voy juntando todo.
voy haciendo que todo tenga sentido. Entonces también coloqué los 4 animales de la isla, que son la fosa, el lémur. La fosa es el más peligroso y el más carnívoro, y es cuando Lupi ve a la fosa, se siente miedo, entonces se vuelve negro y empieza a sentir la emoción. Claro, cambia de color. Cuando escucha que alguien está llorando, es la tortuga radiante, la tortuga estrellada, que es una de las tortugas más hermosas del mundo y que está en peligro de extinción. ¿Y por qué está llorando? Porque puse que ella sentía tristeza, porque la mezclé con esa emoción, porque es una de las tortugas que está en especie de extinción. Entonces se me ocurrió, como está en peligro de extinción, está llorando porque sus hermanas se han muerto. Mira qué bueno. Entonces uno bailando y le vas dando lógica a través de también ser creativo a cada uno de los personajes, a cómo se conectan entre sí y a cómo los puedes hacer ir a través de la historia. Entonces se hace súper entretenido y también, ¿cómo se llama? Transformador, eso. Claro. Oye, mira, para cerrar, porque esta sería la última pregunta, es, ¿en qué momento crees tú que es el momento perfecto para escribir? ¿Tú tienes algún momento, algún horario? Dices, yo me siento, en mi caso yo me siento todas las mañanas, tú bien sabes, temprano a las 7 de la mañana estamos hablando y yo ahí estoy escribiendo. Entonces, ¿tú cuál es tu horario para escribir? ¿A mañana, tarde? ¿No hay horario? Yo no soy Matea como tú, que debería sentarme, no, yo debería sentarme como tú, ya tú tienes un hábito ahí. Es un hábito que yo me tengo que hacer, porque yo lo tengo que reconocer aquí, es una de mis falencias, no lo tengo hecho, y yo sé que si lo tuviese, fuese más productiva, pero yo no tengo horario para escribir. Pero yo sé que yo tampoco me enfrento a estados en blanco. Ya, tú no vives eso con siempre conoce como ese bloqueo creativo. No, yo soy creativa, ese es uno de mi don, uno de los dones que tengo es la creatividad. Siempre mi cabeza está inventando cosas. Hay ideas ahí. Siempre. A lo mejor no funcionan. Eso no significa que todo lo que yo invento y todo lo que se me ocurre. Súper bueno, porque mucho, como este es un taller para personas que les interesa escribir y publicar, a veces piensan que todas sus ideas son publicables, todas van a ser un bestseller, y no, hay ideas que son base para otras ideas que son mejores. Claro, eso se va desarrollando, porque hay ideas que nacen, pero eso, mira, mientras uno más escribe, mientras uno más piensa en esa misma idea que se te ocurrió, eso no necesariamente es lo que va a ser. Entonces hay mucha gente que se desmotiva porque dice, no, o con proyectos, no solo con escribir, sino, yo tengo un proyecto, lo hice, pero el nombre no funcionó, o no funcionó el proyecto con mis amigos, y ¡pum!, se desmotiva. Pero no, hay que buscar otras estrategias, porque las personas que son exitosas empujan y se empujan a sí mismas a través de eso que no resulta. Yo me lo imagino así como, está ahí lo que no resultó y yo voy a ir a través de eso y lo voy a romper y voy a crear otra cosa. Pero hace falta estar creando continuamente y estar pensando y no desmotivarse, porque siempre uno va a llegar a lo que uno dice, wow, esto es lo que yo quiero, esto es el proyecto más espectacular de mi vida y esto es lo que estoy buscando y esta es mi misión. A eso se llega, pero no se llega a la primera. Claro. Eso es súper bueno porque hay gente que se desmotiva, que por ejemplo hemos participado en concursos de cuentos, de los cuales nos ha ido bien, hemos tenido lugares, menciones honrosas, pero a aquellos que no les tocó dicen, no, que en realidad mi cuento, y principalmente también con gente más joven, la gente joven, estamos hablando de adolescentes, también tenemos en el grupo, y quienes lo estén viendo por YouTube, por supuesto, lo mismo, deben decir, no, pero es que en realidad yo no quiero que me lean, y es un riesgo que uno tiene que correr inevitablemente, contar un poco de lo que uno hace, de lo que uno escribe, porque tampoco le va a gustar a todo el mundo, pero sí hay alguien que va a enganchar, y si uno le pone ganas, se logra generar esa semillita en el otro, creo yo. Ahora, para cerrar, yo toqué puertas con novelas, mandé novelas a concurso y nunca. Así que, pero no me desmotivé.
Sí, Dije, porque ya, bueno, esa es la única opción, no es el único camino. no es la única opción, hay millones de caminos y cuando uno quiere algo, uno tiene que hacerse el camino. El camino no está hecho ni llega a la casa a tocarte la puerta. El camino lo hace uno. No, qué buena esa reflexión, porque es súper sincera, es súper de verdad. A todos nos ha tocado tener que invertir mucho tiempo, mucha ganas en ir ahí armando camino, desmalezando, tirando un poquito de arena. Luego a veces ya tenemos un poquito por hacer cemento, porque ser escritor es parte de un proceso. No es solo... Es un proceso, y es un proceso de vida. No es una cuestión de ya escribí un cuento, me gané un premio, no. Ese no, el último fin no es el premio. De hecho, al final eso no los va a hacer felices. Yo no me he ganado ningún premio y no me interesa. Mi fin es escribir, es la satisfacción que yo tengo. A ver, ya para mí es la satisfacción cuando estoy escribiendo y estoy entusiasmada y estoy metiendo una historia y al final uno escribe lo que uno quiere leer. Uno escribe lo que a uno le entretiene, lo que a uno le apasiona. Esa es la verdadera pasión de escribir. Es lo que no es voy a escribir tal cosa para venderla, voy a hacer un estudio de mercado. No. No, es algo un poquito mecánico, no, pierde un poquito la magia, que es lo que uno espera. Por lo menos en este taller trabajamos en función de eso. Maravilloso. Les mando muchos saludos y muchos cariños a todos los que participan del taller. Sí, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti, Anita María, por acompañarnos en este taller. Recuerden, pueden seguir a Ana María Dake en sus redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram, para que ahí tengan la visión desde dentro, ¿cierto? Ya conocen a la autora, hemos conocido un poco más de su proceso creativo y, por supuesto, conocer ahora el trabajo, porque siempre está subiendo cosas, está siempre dando o talleres, ahí avisando alguna instancia para que la puedan contactar y, por supuesto, cuando exista la opción de poder conversar con los estudiantes, ten seguro que te vamos a invitar en una opción más física o con un poco más de tiempo para que los mismos estudiantes te puedan preguntar. ¿Ya? Felices por Zoom también. Sí, pues no, por eso vamos, esto como ha estado el tema de la pandemia, todo paso a paso, por lo menos ya en este video te han conocido los alumnos del taller y te van a conocer también las personas que nos siguen a través de el YouTube y por supuesto de la Corporación Cultural de Puente Alto, que es la encargada de subir estos videos. Así es que muchísimas gracias también. Nos están viendo y ya nos encontraremos en otra clase a futuro, así es que no pierdan por supuesto la motivación, como decía Aida María, esto es un trabajo y es un proceso que no termina con una novela publicada. De hecho, yo creo que muchos disfrutamos más el proceso de escritura y ya cuando llegan comentarios buenos uno dice que bueno, que bien que lo pasé bien cuando escribí, pero no es el término final. Así es que muchísimas gracias, Anita, lo reitero, y gracias. más adelante en otro video.